NJ Productora presenta Justicia para Todos, un compromiso social con usted, con el ciudadano. Tengamos un conocimiento más acabado de cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras garantías. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Sean bienvenidos a una entrega más de Justicia para Todos, que es un compromiso social con usted, con el ciudadano. En esta tarde, un tema importante. La República Dominicana viene pasando un proceso desde su historia, desde sus orígenes, donde se ha permeado el tema de la mano dura para la sanción previa a una sanción, y me explico, para el castigar a los imputados previo a lo que es la sanción de un tribunal bajo una decisión motivada, fuera de toda duda razonable, apegado a lo que tiene que ver con los principios que contempla nuestra Constitución. Y nos referimos a los casos donde por manos de miembros del cuerpo militar, miembros de la policía, se cometen violaciones de derechos fundamentales respecto de ciudadanos dominicanos, donde de alguna manera, sea en los casos donde ciertamente esta persona ha cometido delito o ha perpetrado la ley o ha violentado el interés o los bienes jurídicos protegidos de ciudadanos en concreto, o cuando no ha sido así. Y hacemos la observación porque muchas veces, como resultado de estar frente a un imputado que es un confeso delincuente porque ha cometido acciones donde ha sido sancionado previamente por un hecho delictual X, robo, asociación de malhechores, asesinatos, entre otros, a veces hasta nos alegramos como ciudadanos cuando vemos que ha sido ejecutado frente a un ciudadano X, o sea, a este individuo, frente a un hecho punible que ha sido imputado hacia él. Vemos que posteriormente es ejecutado, y cuando me refiero a ejecutado, me refiero al llamado intercambio de disparos que realiza la policía con este ciudadano, y entonces muere el ciudadano, y nosotros como ciudadanos a veces solemos ver hasta con cierta alegría el suceso. No somos culpables de tener esa visión, porque ante la ineficiencia que opera muchas veces en la persecución del delito, cuando la sociedad toma por su propia mano la justicia, y eso lo vemos en los casos donde recientemente vimos en los medios de comunicación en las redes sociales un camionero que se desmontó de su camión y le fajó a golpes a un ciudadano porque presuntamente este estaba robando la batería de su vehículo. Y estaríamos nosotros sujetos a probar si ciertamente el ciudadano estaba robando la batería o no, pero la verdad que subyace es que los dominicanos estamos tomando por nuestra propia mano justicia como resultado precisamente de la no respuesta pronta de la justicia, que es uno de los principios que rige la justicia como tal. O sea, la justicia debe ser pronta, celérica, donde el ciudadano sienta que ha sido resarcido por el mal que ha sido lesionado, y en ese sentido el ciudadano por eso queda a veces en desconsuelo y procura entonces hacer justicia por sus propias manos. Aquí parece muy razonable ese punto y parece hasta justificado. ¿Dónde raya el peligro de tomar justicia por nuestras manos, por un lado, y de que otros partes de lo que tiene que ver con
el cuerpo que está llamado a aplicar la justicia lo comete, en este caso la policía. El peligro radica en que, primero, por un lado tenemos la ley. La ley no contempla que el ciudadano ordinario tome justicia por su propia mano, porque hay un procedimiento, hay una ley que establece cómo, quiénes y los motivos bajo los cuales puede ser una persona sometida a la acción de la justicia. Y a través del Ministerio Público, previo a él, en la policía. Pero si en esa cadena de mando, si en ese vínculo de jerarquías no ha operado, hay una pieza que no ha realizado, hay un miembro, un agente que no ha logrado ejecutar en la justa medida el proceso para que entonces pueda darse al final el resultado que queremos, que es la justicia, la mejor vía no es nosotros por nuestras manos ejecutar a la persona. La mejor vía es que nosotros denunciemos a ese ciudadano o a ese agente policial, ministerio público, defensor, juez, el que fuere, abogado, para entonces nosotros, con base en eso, nosotros iniciar procesos que procuren que no va a ser solo la justicia respecto del caso concreto, sino que se comenzarán a sentar precedentes que permitirán que esos jueces, que esos fiscales, que esos policías, que esos defensores vayan al banquillo de los acusados. Y en ese sentido, entonces, al ser sancionados, generará en toda la colectividad, incluyendo el mismo Poder Judicial, el interés de hacer cumplir la ley como manda la ley. ¿A los fines de qué? De no ser sometidos a este tipo de acción. Y es precisamente el norte que nosotros debemos de dirigir. Porque en la medida en que nosotros procuramos que no sea solo para el caso concreto, o sea, haciendo justicia por nuestra propia mano y matando al policía, o matando al defensor, o matando al delincuente, que solo opere respecto de este individuo, sino que opere respecto del sistema, entonces nosotros vamos a mejorar el entorno que tenemos. Ahí vamos a dar entonces garantías de que, por un lado, tendremos jueces y fiscales, policías, agentes del servicio secreto, miembros del cuerpo castrense, que estarán más celosos del cumplimiento de la ley y procurarán que no sean perpetrados los derechos de los ciudadanos, que es el objetivo final. Porque al final de todo esto, está muy bien cuando muchas veces, y lo vemos así todos, cuando vemos que a una persona le entran a golpes en una comunidad porque dicen que esa persona estaba robando. Pero si en el mismo caso pudiéramos decir que cuando iba cruzando por el lugar, iban dos personas, uno era un ladrón y otro no, y al otro lo agarran porque estuvo en el lugar y en la hora equivocadas, y a esa persona también la maltratan, le dan golpes y quizás hasta lo maten, estamos ante un hecho que no solo lesiona el interés de un individuo que era inocente, sino que hoy le pasó a él, pero mañana le puede pasar a usted, me puede pasar a mí. Y precisamente la justicia, que tiene ese interés de dar a cada cual lo suyo, como señalábamos en la sección anterior, es precisamente lo que procura con este tipo de resguardo de derechos, con ese tipo de garantías que contempla en la Constitución, con ese tipo de límite, de frontera que produce frente a los ciudadanos, para que los ciudadanos se vean resguardados de cualquier injerencia, del ejercicio de ese ius puniendi sobre ellos, del ejercicio de formas arbitrarias de poder, como suele por una cultura que vivimos todavía, de ejercer la Policía Nacional y los cuerpos castrenses, donde de alguna manera todavía persiste la mano dura. Aquí es que tiene la razón de ser, de poner el límite y de nosotros saber reclamar nuestros derechos y de producir las denuncias y sanciones que procuren no solamente la ejecución frente a ese individuo
y el sometimiento a la justicia de ese individuo, sino la transformación final del sistema, que es el espíritu final de toda ley. Producir transformaciones sociales, producir avance en el orden del derecho, con el objetivo entonces de nosotros poder hacer justicia para todos. Hasta aquí el tema de justicia para todos, con lo que fue esta parte fundamental de lo que tiene que ver con el hacer justicia por sus propias manos, que no es la medida correcta, sino el de denunciar, poner en conocimiento a la justicia, persistir como ciudadanos en el reclamo de los derechos y garantías de los ciudadanos, a los fines de que podamos transformar el sistema y tener justicia para todos. Hasta el próximo jueves, si Dios lo permite, donde tendremos una entrega más de Justicia para Todos, que es un compromiso social con usted, con el ciudadano. Tengamos un conocimiento más acabado de cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras garantías.